The A-Team, conocida en los países de habla hispana como el Equipo A, Los Magníficos o Brigada A, es una serie de televisión estadounidense emitida originalmente a partir de 1983. Pertenecía al género de acción, pero estaba desarrollada de forma que el humor era más importante que la violencia, ya que se emitía en horario para toda la familia. Entonces no había violencia explícita, nunca se veía sangre en pantalla y a pesar de haber explosiones y tiroteos con todo tipo de armas, nunca moría nadie. La serie se emitió por todo el mundo con gran éxito, sus personajes fueron famosos y seguramente ustedes seguían sus divertidos episodios cada semana. Por eso, mis amigos, acompáñenme a recordar a Los Magníficos o el Equipo A. Veremos la historia detrás de su producción, sus personajes, las curiosidades de la serie y les contaré la razón por la que finalmente se dejó de emitir. ¡Comenzamos! Los Magníficos fue una de las producciones televisivas más emblemáticas de los años 80. La idea original fue de Brandon Tartikoff, quien en ese momento era el presidente de NBC. Si bien no fue guionista ni creador de ninguna serie, era un ejecutivo visionario, con un gran instinto para detectar ideas con potencial comercial e inspirar a productores y guionistas a desarrollarlas. Originó algunas de las series más emblemáticas de los años 80, como Vicio en Miami, El Auto Fantástico, Alf y El Show de Bill Cosby, entre muchas otras. En este caso le encargó a los guionistas Stephen Cannell y Frank Lupo una serie que pudiera atraer a un público joven y familiar, que combinara acción, humor y personajes carismáticos. Quería una mezcla de Los 12 del Patíbulo con Misión Imposible, pero en tono caricaturesco. También debía tener referencias a la guerra de Vietnam, de esa forma abarcaba una fórmula que estaba de moda en la época, con el auge de películas como Rambo 2 y Desaparecido en Acción. Stephen Cannell todavía no era muy reconocido. A principios de los 80 había desarrollado la serie El Gran Héroe Americano y Los Magníficos fue su primer gran éxito. El casting fue crucial. NBC quería un equipo con química, diversidad y carisma. El resultado fue uno de los elencos más reconocibles de la televisión ochentera. Mr. T fue conocido tras su participación en Rocky III. Cannell lo vio en televisión compitiendo como guardaespaldas en un programa de concursos y lo eligió casi inmediatamente. George Peppard era un actor veterano, una de sus películas más famosas fue Desayuno en Tiffany's. Cannell buscaba un líder con autoridad y presencia. Peppard encajó perfectamente en el papel, aunque su reputación era la de un actor difícil y perfeccionista. Fue elegido casi al final del proceso, tras considerar a otros candidatos. Dirk Benedict no fue la primera opción para el personaje que luego encarnó. En el piloto, el papel fue interpretado por Tim Dunnigan, pero los productores pensaron que era demasiado joven para ser un veterano de Vietnam. Benedict fue llamado después del piloto. NBC tenía reservas porque venía de Battlestar Galactica, pero con su gran carisma terminó ganando el papel. Todo fue calculado para lograr un gran éxito. El piloto se estrenó justo después del Super Bowl XVII, lo que ayudó a darle una enorme audiencia inicial. Este primer episodio ocupó el cuarto lugar entre las series más vistas de esa semana. En la presentación de cada episodio, una voz en off nos explicaba el contexto de la serie. Hace 10 años un tribunal militar condenó a prisión a un grupo de comandos por un crimen que no cometieron. Estos hombres escaparon de la prisión y se instalaron clandestinamente en Los Ángeles. Hoy, aunque el gobierno los busca, si alguien tiene un problema, necesita ayuda y puede localizarlos, tal vez pueda contratar a Los Magníficos. Cada personaje debía representar un arquetipo de héroe de acción fácilmente identificable. El coronel John Hannibal Smith, interpretado por George Peppard, es el líder y cerebro del equipo, ex comandante del grupo de fuerzas especiales del ejército, un estratega brillante, mantenía la calma incluso en los momentos más difíciles. Maestro del disfraz, utilizaba diferentes caracterizaciones para pasar desapercibido. Tenía su frase icónica: "Qué alegría me da cuando un plan sale bien". Teniente Templeton Faceman Peck, conocido como Fénix en la versión en español. Es el galán del grupo,
encargado de conseguir vehículos, armas, documentos falsos o cualquier cosa necesaria para las misiones. Carismático, elegante y encantador, es experto en el engaño y la persuasión. Tiene un gran sentido del humor, aunque a veces choca con la disciplina de Hannibal. Capitán H.M. Murdoch, o el Loco Murdoch en español. Es un piloto excepcional, capaz de manejar cualquier cosa que vuele, helicópteros, aviones o incluso maquinaria improvisada. Considerado mentalmente inestable, vive internado en un hospital psiquiátrico del que escapa constantemente para unirse a las misiones. Choca continuamente con Baracus, que es serio, temperamental y odia las tonterías. A pesar de las peleas, cuando la situación lo requería, Baracus siempre protegía a Murdoch y viceversa. Su amistad era genuina debajo de las discusiones. Sargento Bea Baracus, interpretado por el actor conocido como Mr. T. Es el mecánico del grupo y especialista en combate cuerpo a cuerpo. Es muy fuerte, valiente y con un enorme corazón, aunque tiene mal carácter. Es el conductor del mítico furgón que usaban los Magníficos. Odia volar y suelen sedarlo o engañarlo para subirlo a un avión. Los capítulos eran autoconclusivos, por lo que se podían ver en cualquier orden. La serie consiguió gran éxito con una fórmula básica que se repetía en todos los episodios. El esquema podría resumirse de la siguiente manera. Hay una persona honrada que sufre el acoso o la extorsión del malo de turno. Esta persona no puede recurrir a las autoridades que solían estar sobornadas o ser colaboradoras del malo. Entonces, como último recurso, contactaba con los Magníficos para pedirles ayuda. Una de las grandes incógnitas de la serie es cómo en todos los episodios una persona cualquiera podía dar con los Magníficos, pero el ejército y el FBI, que lo venían persiguiendo hacía años, no podían atraparlos. Pero bueno, quien los contrataba les explicaba su problema. Muchas veces la persona que estaba en peligro no tenía dinero para pagar los servicios de los Magníficos, pero estos de todas formas lo ayudaban porque tenían un gran corazón y eran causas justas. Cómo hacían para sobrevivir y mantenerse es otra de las grandes incógnitas de la serie. Aníbal, ¿cómo vamos a parar a esa gente? Estos señores son expertos. Tengo un plan. Los Magníficos se ponen en acción. Hannibal prepara un plan que incluye disfrazarse, recopilar información. Phoenix liga con alguna chica guapa, sacan a Murdoch del manicomio, hacen averiguaciones y visitan o atraen a la banda hasta ellos, momento en que los agarran por sorpresa dándoles un escarmiento. Los delincuentes vuelven derrotados y su jefe los reprende, ordenándoles que acaben con los Magníficos y advirtiéndoles que no vuelvan a fallar. Ahora son los malos que contraatacan, pero el equipo A se ha preparado. Usan sus habilidades para convertir cualquier elemento que esté a su alcance en armas y vehículos blindados. Se desencadena entonces el clímax final, donde se produce una enorme cantidad de peleas, tiroteos y explosiones, pero nunca muere nadie, ni siquiera hay heridos. La violencia es caricaturesca, siempre hay armas de grueso calibre disparando sin parar, pero nunca le dan a nadie. Siempre hay persecuciones de coches y siempre alguno sale volando por los aires, vuelca aparatosamente, quedando completamente destruido. Y luego sus ocupantes salen ilesos. Finalmente los malos son vencidos, pero justo llega el ejército y los Magníficos deben huir una vez más, terminando así el episodio. Esta mecánica fue muy utilizada en series anteriores, por ejemplo Kung Fu y Hulk, donde el héroe siempre llegaba a un lugar donde necesitaban ayuda, se involucraba y una vez resuelto el problema terminaba el capítulo yéndose hacia otro lugar. Durante las primeras temporadas la fórmula se mantuvo casi sin cambios, pero las audiencias comenzaron a caer en 1986, a mediados de la cuarta temporada. La crítica destacó que las tramas eran muy simples, el mismo guión básico se había usado una y otra vez con el mismo resultado predecible. La única excepción fue cuando en el episodio final de la cuarta temporada murió el general Harlan Falbright, transformándose en uno de los momentos más serios y trágicos de la serie. Era un oficial del ejército encargado de capturar a los Magníficos. Les pidió ayuda cuando se entera que una hija suya podría estar atrapada en Vietnam. El equipo acepta la misión, con la promesa de que Falbright
usará su influencia para conseguirles el perdón oficial del ejército estadounidense. En el enfrentamiento final, Falbrecht resulta mortalmente herido al intentar salvar a su hija y a Hannibal, muriendo en el acto. Su muerte marca un cambio de tono en la serie. También refuerza la idea de que los Magníficos, pese a ser fugitivos, eran héroes auténticos. En la quinta temporada todo cambia. Tras años huyendo de las autoridades, el equipo A finalmente es capturado por el ejército y son forzados a trabajar para el gobierno en varias misiones encubiertas. Pasan a ser una especie de agentes secretos bajo el mando del general Hunt Stockwell. A cambio se les promete indultarlos. Mientras más misiones, más pronto tendrán su perdón. Se llama Plan Intensivo Stockwell. Se añadió un nuevo personaje que ocupaba la cuota latina en el elenco, Frankie Santana, que era experto en explosivos y en efectos especiales para crear distracciones en el enemigo. Este intento de renovar la serie no logró recuperar la popularidad inicial y el programa fue cancelado en 1987, tras 5 temporadas. La serie fue emitida por la cadena NBC desde el 23 de enero de 1983 hasta el 8 de marzo de 1987. Constó de 5 temporadas con 98 episodios de 48 minutos cada uno. En el episodio piloto se cuenta cuál fue el crimen por el que fueron juzgados injustamente. Durante la guerra de Vietnam, un superior les ordena atacar el banco de Hanoi para robar sus reservas de oro y de esa forma ayudar a la finalización de la guerra. Completan la misión con éxito, pero al volver a la base estadounidense la encuentran destruida y su superior muerto. Como no pudieron demostrar que cumplían órdenes de un superior, fueron encarcelados por el robo al banco. Mr. T y George Peppard se llevaban muy mal detrás de cámaras, lo que llevó a tensiones muy fuertes en el set y discusiones acaloradas. Una de las razones era que Mr. T cobraba más que Peppard, que se supone era el protagonista. Esta rivalidad llevó a enfrentamientos verbales, pero nunca se pasó a violencia física, como se dice erróneamente en muchos artículos y videos. La icónica camioneta de los Magníficos es un personaje más. Es una GMC Bandura de 1973 modificada. A pesar de sufrir todo tipo de accidentes, siempre volvía a estar impecable en la siguiente escena. La melodía de la intro es uno de los elementos más icónicos de la serie. Fue compuesta por Mike Post, encargado de algunas de las melodías más famosas de la televisión, como la de Magnum y La Ley y el Orden. El impacto cultural en todo el mundo fue grandísimo y se vio reflejado en una gran cantidad de merchandising, cómics, juguetes y videojuegos. La serie fue imitada y parodiada hasta la saciedad. Un ejemplo es el sketch que dedicaron en el show de Benny Hill. También hubo películas españolas parodiando la serie, Equipo AG de 1989 y Equipo JA de 1997. Y en Argentina hubo una saga de películas cómicas llamadas Brigada Explosiva. Por último, se produjo una película para cine en 2010, protagonizada por Liam Neeson y Bradley Cooper. Esta película no fue un fracaso completo, tuvo éxito, pero no tanto como para desarrollar una franquicia. Los Magníficos, sin lugar a dudas, fue una de las series más icónicas de los 80 y dejó una huella imborrable en nuestra generación, que la disfrutábamos cada semana en la televisión. Mis amigos, muchas gracias por acompañarme a recordar esta divertida serie. La semana que viene subiré un nuevo video, no te lo pierdas.